Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Hoy es miércoles de transmisión especial, es decir, con temas especiales. Y el día de hoy vamos a tener la segunda parte de el tema, la importancia de las redes de apoyo en el proceso de duelo. En la primera parte, si no has podido ver la repetición, te invito a que lo hagas. Abordamos la importancia de la red de apoyo social y la familiar. Tocamos la importancia de por qué es necesario contar con personas en estas dos esferas para que tú puedas tener personas que puedan escucharte, apoyarte y con quienes puedas tener confianza para poder expresar tu sentir. Y sobre todo, el acompañamiento, que es sumamente importante en estos momentos que son tan confusos y que son tan dolorosos. Y en esa primera parte también les di algunas consideraciones para elegir a la persona o las personas con las que tú pudieras abrir tu corazón. Y estas consideraciones que mencioné en esta primera parte son importantes porque generalmente cuando estamos atravesando por un proceso doloroso, nos encantaría que toda la gente comprendiera nuestro dolor, que brindara apoyo, que brindara escucha, al menos que tuviera respeto por el sentir. Y desafortunadamente no es así. Por eso, esos puntos que mencioné para considerar, elegir a esas personas con las que tú puedas abrir tu corazón, los puedas tomar en cuenta y elijas a esas personas especiales para que te acompañen en tu proceso. Y esto va a evitar de alguna forma el hecho de sentirte sola, incomprendida y también evitar ese sentimiento que se tiene a veces de obligación, y lo digo entre comillas, de explicarle a todo el mundo, y digo a todo el mundo, a toda persona que se acerca, qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó y cómo te estás sintiendo, y que terminen diciéndote, échale ganas, sé fuerte, ya pasará, o peor todavía, no es para tanto. Entonces, sí es importante que veas esa primera parte, que tomes nota y que puedas tomar decisiones, sobre todo amorosas y respetuosas para con tu sentir, porque la primera persona que necesita darle ese lugar y ese respeto a su proceso de duelo eres tú. No esperar que las demás personas lo comprendan como tú necesitas, porque te digo, desafortunadamente no será así. Pero eso no significa que no existan personas que puedan ser un buen apoyo para ti. Y el día de hoy vamos a hablar, perdón, de las siguientes dos redes de apoyo, que es la espiritual y la profesional. Estas dos redes de apoyo también juegan un papel muy, muy importante en el duelo, porque son pilares que sostienen a las personas en este proceso. No te pueden dar precisamente una respuesta tal como tú quisieras escucharla, pero sí te ayudan a reacomodar ideas que probablemente en lugar de ayudarte puedan estar provocándote mayor dolor. Así que vamos a empezar con la importancia de la red de apoyo espiritual. El primer punto, pensemos en un apoyo basado en la espiritualidad que le da un sentido de trascendencia a la pérdida. En este punto, pueden ayudarte a responder un por qué y un para qué desde una visión de propósito, de fe
y de eternidad. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué pasaron las cosas como pasaron. Y honestamente, esa pregunta pocas veces tiene respuesta. Pero si nosotros gastamos tiempo en preguntarnos algo que de antemano sabemos que no va a tener una respuesta tal como nosotros quisiéramos y que aún si la tuviéramos no nos brindaría consuelo y no sería satisfactoria para nosotros, entonces comenzamos una búsqueda y decir un para qué. Y en este para qué no quiero hacer mención, no quiero referirme, mejor dicho, a decir, tenía que pasar esto para que yo hiciera ciertos cambios. Por ejemplo, en mi relación con la familia, en un cuidado mejor en mi persona, en ver la vida desde un ángulo distinto. No, las cosas no suceden de esa manera porque sería bastante cruel, podría decir hasta perverso, y no funciona de esa forma. El para qué nosotros somos quienes lo encontramos. Nosotros somos quienes le damos una trascendencia al dolor para poder honrar la memoria de nuestro ser querido y para poder tener un crecimiento partiendo de la misma pérdida. Y esto ayuda muchísimo para que la pérdida no se quede en el dolor, sino que haya una trascendencia personal y que podamos continuar, pero desde una perspectiva completamente diferente. El otro punto que la red de apoyo espiritual te puede brindar es que te ofrece un consuelo a través de la idea del reencuentro, vida eterna o lo que le llaman en algunos casos una continuidad espiritual. De acuerdo a la profesión de fe de cada persona, pensemos quienes son creyentes en Dios, se nos ha dicho y tenemos la esperanza y, por qué no decirlo, la certeza de que nos encontraremos nuevamente con nuestros seres queridos, aquellos seres amados que se adelantaron en el camino. Y esta frase de decir se adelantaron me gusta mucho, porque en efecto se adelantaron, porque en algún momento nosotros llegaremos a este punto. Y mientras el reencuentro se da, podemos aprender a vivir de una forma distinta, con un propósito distinto, con un crecimiento y dándonos desde el amor para con las personas que están a nuestro alrededor. Si no eres precisamente creyente, y si lo eres, también aplica, los rituales son una herramienta de conexión. Los rituales no solamente están diseñados para honrar la memoria del ser querido, es decir, mencionar esas cualidades que tenía, hacerlo presente con los amigos, con las amistades, con la familia o en tu propio corazón, sino que también ayuda a cerrar ciclos. Es decir, en la medida que los rituales se van poniendo en práctica, de alguna manera ayudan a ir acomodando el sentimiento para ir encontrando paz. Y a través de esos rituales, poco a poco, la paz se va dando en el corazón hasta el punto en donde finalmente puedes recordar a tu ser querido a través del amor y no solamente a través del dolor. Por eso es importante. Las personas que generalmente están a la cabeza de alguna institución, por ejemplo, sacerdotes, pastores, religiosas o algunas personas
con otras corrientes espirituales, sobre todo hay muchas personas que buscan la parte oriental, pueden brindarte desde la perspectiva de la fe una visión completamente distinta, más amorosa, más aterrizada a la realidad, pero sobre todo esa realidad que nos brinda cierto grado de consuelo. Por eso es importante. Ahora, en este punto sí recomiendo siempre tener mucho cuidado con las personas a las que busques en este sentido, porque el hecho de ser una persona que esté a la cabeza de una institución religiosa, ya sea cristiana, evangélica o cristiana católica, no todas las personas están propiamente preparadas para poder dar ese apoyo, ese sostén a las personas que se acercan, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces, si tú estás pensando en acudir a la iglesia de tu localidad, que puedas preguntar si esta persona a quien estás buscando pudiera tener algún cierto de información, preparación para poderte acompañar y combina su preparación con la parte espiritual, generalmente base bíblica. Otra parte importante en este apoyo es el espacio de comunidad espiritual, grupos de oración, círculos de meditación, comunidades de fe que ofrecen su escucha sin juicio y que tienen un alto sentido de conexión emocional. Y esto sucede de forma muy recurrente, perdón, cuando contamos con un grupo de apoyo en el que cada persona puede participar y que además se ve reflejado en el corazón de la otra persona. Siente que hay alguien que comprende su dolor y que lejos de juzgarle, le abraza. No puede resolverle, no puede darle la paz que está necesitando, pero sí le brinda consuelo. E incluso la experiencia de otra persona ayuda muchísimo para poderlo acomodar en la experiencia propia. Pero como estamos hablando de la parte espiritual, entonces, esta parte de oración o meditación en comunidad fortalece muchísimo a nivel interior a la persona. El otro punto también importante es la conexión interna que tú tienes con Dios. Y como dije en otro momento, respetando la profesión de fe que tú tengas, la conexión que tú tengas con Dios te ayudará a mantener tu espiritualidad de manera viva como un ancla emocional y también puede ser un excelente camino para la sanación. Es importante considerar que para quienes somos creyentes, Dios no es alguien lejano, es alguien que está cercano, dispuesto a escuchar, a abrazar y a sanar. Perdón, como verán, ando muy tapada y ando muy revuelta con la tos. El siguiente punto que también es importante para reconocer es el, la inclinación a favorecer el perdón y la gratitud. El apoyo espiritual promueve la compasión y recordemos, si estás conectada aquí por primera vez, que la compasión no significa tener lástima, significa amor, cuidado, respeto, atención. Eso es ser compasivo y la compasión comienza con uno mismo. Yo puedo, así dilo en primera persona,
yo soy compasiva conmigo, es decir, soy respetuosa con mi sentir, soy respetuosa con mi pensar, soy respetuosa con el cuidado de mi cuerpo, soy comprensiva con lo que estoy viviendo y porque tengo compasión para conmigo misma, no me sobreexijo a mi propio tiempo, a mi propio paso. Y ese respeto, esa consideración compasiva, amorosa, cuidadosa, la puedes encontrar en el apoyo de personas que estén a tu alrededor, que comparten de alguna manera tu misma base de fe. Eso puede ayudar muchísimo. Hablamos de la iglesia, hablamos de círculos de oración y hablamos de círculos de meditación. También ayudan muchísimo a disminuir el sentimiento de soledad. Hay, una, hay dos tipos de soledad, la soledad física y la soledad existencial. La soledad física, como es fácil poderlo identificar, es aquella que se vive ante la ausencia de la persona amada o personas que viven solas o personas que ya sea por separación o por fallecimiento, esa persona amada ya no está. Es un sentimiento de soledad físico. Pero también existe la soledad existencial y todos en algún momento podríamos llegar a experimentar ese tipo de soledad. Es aquella que aún estando acompañada por tus seres más cercanos y más queridos, es una sensación de soledad precisamente. Y en este punto, esa parte espiritual ayuda a tener una sensación de acompañamiento y sobre todo de pertenencia, incluso en el silencio. Entonces, por eso es importante tener esta parte espiritual muy presente. Es un pilar fuerte en, en las redes de apoyo cuando se está en duelo. Y no solamente cuando se está en duelo. Yo creo que estos pilares fuertes son importantes para el camino de la vida porque tienen como base el amor, la confianza, la solidaridad, la escucha, el respeto. Y eso conecta muy bien con lo que hablamos en la primera parte, poder identificar con quiénes sí compartir y digamos las banderas rojas que te alertan y decir, no, con esta persona lo mejor es que me quede calladita y busque a otra persona. Ahora veamos cuál es la intervención, la participación de la red profesional en el duelo. En primer lugar, la persona como una servidora está preparada académicamente para brindarte herramientas prácticas basadas en evidencia científica con estudios previos de que funcionan para acompañar tu proceso. El tanatólogo y en algunos casos el psicólogo, porque hay psicólogos que atienden como tanatólogos, tienen la especialidad, no solamente es una persona que te escucha y que te acompaña. Un tanatólogo, un psicólogo te brinda herramientas prácticas para que tú puedas llevarlas a cabo con la finalidad de cambio de pensamiento, si es que el pensamiento no te está ayudando, para la gestión de tus emociones, te orienta en muchos aspectos, por ejemplo, incluso en el espiritual, porque un tanatólogo no nada más tiene la base científica, hay un montón de cosas que hay que estudiar adicionales también. Te ayuda a identificar
en caso de que fuera así, un bloqueo emocional. Es decir, en otros momentos tú me has escuchado comentar en estas pláticas que muchas veces la historia de vida de cada uno de nosotros puede influir de manera importante en el proceso de duelo. Si hay heridas de abandono, de maltrato, heridas de, por ejemplo, de una autoestima baja, una autoestima no sana, la necesidad de control, qué sé yo. Hay muchas cosas que provienen de la vida, experiencias de vida, que vienen a sumarse a la pérdida y eso puede provocar que el duelo sea complicado, que pueda ser patológico, que pueda ser un duelo inhibido, un sistema de creencias en el cual tal vez tú creciste pensando que la demostración de tus sentimientos eran un signo de debilidad y eso te bloquea emocionalmente. El tanatólogo te va a ayudar a desbloquear es todos esos pensamientos para darle lugar a un duelo sano y que lo puedas elaborar. Por otro lado, te proporciona un espacio completamente neutral y seguro. Es decir, la diferencia entre los familiares y o los amigos, el terapeuta te escucha de manera objetiva, de manera empática, de forma respetuosa, es decir, jamás juzgando lo que tú quieras compartir y te da la confianza para poder hablar de todo aquello que tú necesitas expresar. El otro punto profesional es que te ayuda a resignificar la vida, a encontrar, a dar un nuevo sentido a la pérdida y encontrar un propósito totalmente tuyo, personal, después de la pérdida, después del dolor. En terapia te mostramos cómo manejar la ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos, esos pensamientos que están ahí dando vuelta, 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 que pueden provocar sentimientos de culpa, emociones de enojo o de ira, incluso hasta con el vacío. Entonces, estrategias y herramientas. El otro punto es el respeto, es decir, no aplicamos fórmulas generales. Cuando nosotros estamos dando una plática abierta, como es el caso de esta, abordamos un tema y en efecto se hace presente la generalidad. Pero cuando el proceso es individual, aquí es reconocer, conocer y reconocer la historia, tu historia completamente personal, validándola, tu sistema de creencias y tu vínculo único e irrepetible con tu ser querido fallecido. Por eso, cuando ustedes me escuchan decir en reiteradas ocasiones que el duelo es absolutamente personal, es porque eso tiene muchas cosas alrededor. La pérdida de mamá no es la misma para la persona, para Lupita, que para Juanita, que para Pedrito. No es la misma, aunque los tres hayan perdido a mamá, lo van a vivir de forma distinta. Cuando la persona está en un proceso individual, completamente personal, aquí es en donde viene toda esa libertad de contar la historia para que pueda hacer con esto lo que se aplique de acuerdo a la necesidad de la persona, lo que está necesitando. Porque no todas las herramientas funcionan para todos. Hay que aplicar aquella que le puede ser de utilidad y de beneficio a quien lo está necesitando. Un beneficio es que puede evitar un duelo patológico y un duelo prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Que un duelo que es tratado, es elaborado
en su inicio de una forma respetuosa, amorosa, evitando o desplazando pensamientos de culpa, manejando los sentimientos, una buena gestión del dolor y de la tristeza, nunca a través de la represión, esto es importante, va a evitar que este duelo se haga más prolongado de lo que debería ser. No existe un tiempo tal cual, estricto, pero sí hay formas de que el duelo pueda ser llevado de una forma más amable para contigo misma. Y por supuesto, pues no, ofrecemos recursos complementarios como ejercicios, visualizaciones, técnicas de respiración, incluso hemos, de repente nos ponemos a buscar cosas que puedan ser importantes de beneficio para ti, como por ejemplo un tipo de visualización para el manejo del dolor, un tipo de visualización para dar cierres, para ir cerrando ciclos, un tipo de escritura, porque te dicen mucho, escribe, sí, pero aquí hemos tenido cursos acerca de escritura libre, escritura de agradecimiento, escritura del perdón, identificación de pensamientos intrusivos, manejo de culpa. Entonces, no solamente es escribir por escribir, cada escrito tiene un propósito y tiene una forma para llevarlo a cabo. Eso también lo ponemos en práctica, lo hemos hecho aquí en el grupo, pero también lo hacemos si es bueno para el consultante de manera particular, acomodado a quien lo necesite. Ahora bien, una vez que hacemos este análisis sobre la importancia de las redes de apoyo, ¿qué pasa cuando no se cuenta con una red de apoyo? Existen riesgos y esos riesgos son importantes. Número uno, un duelo más doloroso, más profundo, más largo. Y si hay algo que es terrible, es vivir un duelo en soledad. Tener esa necesidad de un soporte y no recibirlo. Y cuando se vive el duelo en soledad, puede llevar a la depresión, a una depresión que sí o sí tendrá que ser tratada de manera psicológica y en algunos casos de forma psiquiátrica. Por eso es importante contar con las redes de apoyo familiar, social, espiritual y profesional. Las dos primeras pueden funcionar muy bien. La tercera jamás te va a fallar y la cuarta tampoco. Son pilares, imagínate como una mesa con muchas patitas y cada patita representa precisamente algo que te está apoyando. Y si una patita se adelgaza o se rompe, tienes muchas otras patitas que te sostienen. Evita confusión, evita pensamientos que a lo mejor en lugar de ayudarte te están provocando más dolor. La falta de redes de apoyo provocan aislamiento y el aislamiento en circunstancias normales, digamos, del día a día no es bueno, cuanto más cuando se está viviendo la pérdida de un ser querido. Te invito a que consideres estos puntos, que veas la primera parte de esta presentación de este tema y que si en algún momento has sentido que el dolor te rebasa, que no estás contando con el apoyo que te gustaría tener, consideres el acompañamiento profesional. Te vas a dar cuenta de que sí existe una luz al final del túnel. Agradezco muchísimo que te hayas conectado el día de hoy y nos vemos para la próxima transmisión. Muchísimas gracias. Pasen buena tarde.